Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión número 146 de lectura y estudio del libro de Urantia. Hoy día 19 de febrero vamos a terminar el documento 81. Nos quedamos en la última sección que es un poquito larga y ahora vamos a revisarla a profundidad. Esa sección se trata de el mantenimiento de la civilización y empieza en la página 906, párrafo 6 del libro original. Bien, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración al Padre por habernos permitido reunirnos nuevamente y em, con el mismo entusiasmo para embebernos, para nutrirnos de estas verdades reveladas. Amado Padre, te damos gracias y te pedimos pues luz, entendimiento, que abras nuestras mentes, nuestros corazones para comprender esta maravillosa revelación. Bien, te damos gracias también por todas las personas que nos acompañan, no solamente aquí presentes en la sesión, sino los que nos ven por el canal de YouTube. Te pedimos todas las bendiciones posibles para ellos. Te pedimos por el mundo también para que se corrijan los errores, las distorsiones, venga la paz y venga el bienestar para todas las personas. Todo esto en nombre de Jesús, Cristo Miguel, aquí presente con nosotros. Amén. Muy bien. Amén, así Vamos a sea. compartir el libro ahora mismo. A ver, me avisan cuando ya se vea y si está en un buen formato, fácil de leer, ¿sí? Quizás lo podemos ampliar un poquito más, no sé. Oh, a ver. Oh, oh, ya se me puso la pantalla negra, ¿me escuchan? Te Sí, escuchamos, sí, pero no se ve nada. Creo que se ha maximizado por quererlo ampliar un poquito más. Dice que le des doble clic para entrar a la pantalla completa. Oh, de pantalla, sí. No, es que no quiero pantalla completa porque si no, no se ve nada. A ver, ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hice? Ok, no sé, ¿lo ven o no lo ven? No, todavía yo no. A ver, no. voy a volver a compartir. Otra vez tengo mi pantalla negra. Yo también se ve la pantalla negra. Sí, este, a estas cosas de la tecnología. Y yo tengo un hijo político que es, pues, fanático de todo lo que es Apple y todo el tiempo me dice, tienes que cambiar por una Mac, por una Mac. Mm. Voy a terminar haciéndole caso. Mm. Ok, drawing error. Muy bien. Creo que tengo que reducirlo un poquito de tamaño. Ese ha sido el problema. ¿La Mac es lo máximo en computadoras? Para él sí. Yo, la verdad que no me hallo mucho. No me siento muy cómodo con las Macs. Pero yo creo que sí es la mejor. Ketty tiene iPhone. A mí me regalaron una iPad y la verdad que no la siento muy intuitiva. Creo, ¿estoy compartiendo o no? Si no voy a- No. No, no se ve nada, está la pantalla negra. Bueno, ahora Ahí he se dejado ve. de compartir. Ahora nos vemos todos, ¿verdad? Ok, Sí. Sí. voy a volver a compartir. Déjame ver qué tal está esto. Oh, ya. Por si acaso lo voy a achicar un poquito. No sé por qué. A ver ahora. Voy a cerrar y voy a volver a abrir a ver qué pasa. Ok. Oh, curiosamente ha quedado como un cuadradito acá, como si se hubiera abierto un hueco en la pantalla. No sé. Ok, a ver, voy a abrirlo de nuevo. Quizás ahora desaparezca. No, no ha desaparecido. Ok. Control fin.
para irnos al final del documento. Es- ok. Bien, empezamos entonces. Voy a compartir ahora sí. Mm, ¿Lo ven el documento, verdad? No. No, nos vemos nosotros. Sure. Aquí. Bien. Creo que ahora sí se ve, ¿no? Sí. Bien. Empieza Marlene, por favor. 6. El mantenimiento de la civilización. La evolución biológica ha seguido siempre un progreso ascendente, en cambio de la evolución cultural procede, en su mayor parte, del valle del Éufrates, de donde salió en oleadas que se fueron debilitando sucesivamente con el paso del tiempo, hasta que al final toda la posteridad adánica de línea pura se hubo marchado a enriquecer las civilizaciones de Asia y Europa. Aunque las razas no se mezclaron del todo, sus civilizaciones lo hicieron en gran medida y la cultura se diseminó lentamente por todo el mundo. Hay que mantener y fomentar esta civilización, pues hoy ya no existen fuentes nuevas de cultura ni adanitas que vigoricen y estimulen el lento progreso evolutivo de la civilización. Ok. A ver, vamos a analizar un poco este párrafo. Nos dicen que la evolución biológica se ha dado en etapas ascendentes, des- como ustedes saben, desde los organismos más simples hasta los mamíferos y luego los seres humanos. El ser humano ha seguido evolucionando en las distintas razas que han ido amalgamándose hasta llegar a la configuración actual. Y como hemos visto en documentos anteriores, todos los tipos humanos se convertirán en una sola raza planetaria. ¿Recuerdan? El blanco de las esferas. Bueno, con la evolución cultural no ha pasado lo mismo. Salió, la civilización salió de Mesopotamia, mayormente del valle del Éufrates, y sus oleadas sucesivas se fueron debilitando hasta que lo último de la sangre adánica pura se fue a enriquecer Europa y Asia. A partir de ahí, la cultura se diseminó por el resto del mundo, aunque las razas no se mezclaron del todo. Y esa cultura que constituye la civilización actual deberá fomentarse y mantenerse, dicen. Y con esto nos quieren decir que si no hacemos un esfuerzo para mantener y fomentar esta civilización que hemos logrado con mucho esfuerzo, ¿no? Corremos el riesgo de perderla, pues ya no habrán más anditas que, que la estimulen y la vigoricen, dicen acá. Bien, seguimos. Ah, Ani, nos lees el siguiente párrafo y El- los dos siguientes, porque este primero es como una introducción. ya. 1. Las circunstancias naturales. Perdón, hay un renglón antes, Ah, el ya. 6.2, sí. Ok. La civilización que está evolucionando ahora en Urantia tuvo su origen y está basada en los factores siguientes. 1. Las circunstancias naturales. La naturaleza y el alcance de una civilización material están determinados en gran medida por los recursos naturales disponibles. El clima, la meteorología y numerosas condiciones físicas son factores que intervienen en la evolución de la cultura. Continúa. Al comienzo de la era andita, había solo dos zonas abiertas de caza extensas y fértiles en el mundo. Una estaba en América del Norte, totalmente ocupada por los amerindios. La otra estaba al norte de Turquestán, parcialmente ocupada por una raza amarillo-andónica. Los factores decisivos para la evolución de una cultura superior en el suroeste de Asia fueron la raza y el clima.
Los anditas eran un gran pueblo, pero el factor crucial que determinó el curso de su civilización fue la creciente aridez de Irán, el Turquestán y Xinjiang, que los obligó a inventar y adoptar métodos nuevos y avanzados de extraer el sustento de sus tierras cada vez menos fértiles. A ver, muy bien. ¿Cuál es la base originaria de la civilización que está evolucionando actualmente en nuestro planeta? El revelador nos presenta 15 factores fundamentales. ¿Ok? Por eso les decía, esta sección es larga. El primer factor son las circunstancias naturales. Se refiere a recursos naturales disponibles, además del clima, la meteorología y otras condiciones físicas del medio ambiente. Nos dicen que cuando los anditas empezaron su dispersión, solo habían dos zonas abiertas, fértiles y extensas para la caza. Una estaba en América del Norte, ocupada por los indios americanos, y la otra estaba al norte del Turquestán, ocupada parcialmente por una raza amarillo andonita. ¿Ok? Perdón, hay dos personas, disculpen la interrupción, que están esperando entrar. Octavio, Octavio dos veces. No sé qué raro. Ok. Bueno, le damos la bienvenida a Octavio. Estábamos hablando de las circunstancias naturales, ¿ok? Entonces, una estaba en América del Norte, donde estaban los Pieles Rojas, y la otra estaba al norte del Turquestán, ocupada parcialmente por una raza amarillo andonita. Bien, y cuando las condiciones climáticas cambiaron y las tierras se hicieron cada vez menos fértiles, nos mencionan Irán, el Turquestán y el Xinjiang, ¿no? Se vieron obligados a inventar nuevos métodos para aprovechar mejor la tierra. Como dice el dicho, la necesidad agudiza el ingenio. Así que tuvieron que idear formas eficientes de cultivo y de riego para aprovechar al máximo lo poco que tenían de tierra disponible. Muy bien, seguimos. Gloria, por favor. Este de acá, después de tierras fértiles. Em, Sí, Perdón, estoy perdida. el 8165, la configuración. Perdón, sí, claro. Bueno, los bienes Acá, 81, 6, la sí. configuración Ok. de los continentes. La configuración de los continentes y otras circunstancias geográficas influyen mucho a la hora de determinar situaciones de paz o de guerra. Muy pocos urantianos han tenido tantas oportunidades de desarrollo continuo y sin interferencias como los pueblos de América del Norte, casi enteramente protegidos por vastos océanos. Ok. Bien, en este último párrafo dicen que la configuración geográfica también es un factor de progreso, en el sentido que un área relativamente aislada está protegida pues, de guerras, de invasiones, favoreciendo su desarrollo continuo ininterrumpido, como lo fue Norteamérica antes de la llegada de los colonos ingleses. Y podríamos agregar a los españoles, los franceses y los holandeses también. Bien, perdón, estoy abriéndole a Rita. Se está conectando Rita con Antonio de Salta, Argentina. Bienvenida, Rita. Rita y Octavio. Bueno, Octavio no puede leer, pero Rita creo que sí. Hola, Mayrita, hola, ¿ya buenas puedes? noches. Perdón. Hola, hola Rita, bienvenida. Mayra, ¿puedo incluirte o todavía? Sí, Tú me avisas. Bueno, puedo. ok. Entonces, eso fue lo que pasó. Y podríamos decir que el Asia también estuvo más o menos protegida y aislada, ¿no? Por eso el Asia es una de las civilizaciones más antiguas, la China, ¿no? No tuvo guerras, se reprodujeron en gran cantidad y formaron una cultura que se mantuvo durante siglos de siglos. Muy bien, le tocaría a haber leído Marlene, ¿no? Mayra. Podría seguir con el siguiente factor de civilización. ¿No le Estamos tocaría a analizando, Renato? eh,
yo tengo el orden así: Marlene, Mayra, Anita, Gloria, Renato y José Luis. Ah, ok. ¿Ok? Eh, Y ¿cuál después, puesto? ahora agregamos a Rita, ¿ok? El número 2, los bienes de capital. Los bienes de capital, ¿ok? Ok, ok. 2, los bienes de capital. La cultura no se desarrolla nunca en condiciones de pobreza. El tiempo libre es esencial para el progreso de la civilización. Un individuo carente de bienes materiales se puede formar un carácter rico en valores morales y espirituales, pero una civilización cultural solo se puede desarrollar en condiciones de prosperidad material que fomente el ocio sumado a la ambición. Ok. Miren ustedes, los bienes de capital. La pobreza, ustedes saben, no genera ningún desarrollo. Tiene que haber dinero, tiene que haber capital para invertir, ¿ok? Debe haber prosperidad material, debe haber ambición también. La ambición es buena hasta cierto punto. Eh, ¿Qué les puedo decir? Un individuo pobre puede formar un carácter rico en valores morales y espirituales, pero eso no es así a escala social, ¿ok? Si todos fueran pobres, pues no hay ningún progreso. A ver, ¿qué más nos dicen acá? ¿Recuerdan cuando hablábamos que el estado natural del ser humano es la pobreza? Y justamente estamos en este mundo para luchar, para salir de la pobreza, ¿no? Eh, con imaginación, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿no? Honrado, por supuesto. A ver, ahora le toca a Anita. Siguiente párrafo, Anita, por favor. La vida en Urantia, ¿la ves? Ani, ¿estás congelada? A tu micro está cerrado. Pero yo ya había leído, ¿ah? Entonces he perdido el orden. Ha leído Gloria, ahora Renato. Perdón, Renato. Adelante. La vida en Urantia en los tiempos primitivos era dura y áspera, y para escapar de los rigores de ese trabajo interminable y esa lucha permanente, la humanidad tendió siempre a desplazarse hacia los climas salubres de los trópicos. Vivir en zonas más cálidas suavizaba algo la intensa lucha por la existencia, pero las razas y tribus que buscaron así la comodidad pocas veces utilizaron su tiempo de ocio no ganado para hacer avanzar la civilización. El progreso social ha sido fruto invariable de las ideas y proyectos de las razas que aprendieron a fuerza de trabajo inteligente a extraer su sustento de la tierra con menos esfuerzo y jornadas más cortas para disponer así de un merecido y provecho margen de tiempo libre. Bien, aquí lo que nos están diciendo es que en tiempos primitivos la vida era muy dura y la tendencia al menor esfuerzo hacia los que preferían migrar a las regiones tropicales, donde la vida era más fácil, pero los que lo hicieron no usaron su tiempo libre que les permitió ese ambiente, ¿no? Tropical con todo a la mano, ¿no? No usaron su tiempo libre para progresar o avanzar su civilización, ¿no? El progreso de la civilización ha sido fruto de un trabajo intenso, un trabajo inteligente, destinado a sacar el mejor provecho de la tierra y tener el tiempo para idear mejores condiciones de vida, así como para un merecido descanso. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al siguiente factor de civilización. Le tocaría a José Luis. Los conocimientos científicos, los aspectos materiales de la civilización han de esperar siempre a la acumulación de datos científicos. Tras el descubrimiento del arco y la flecha y la atracción animal pasó mucho tiempo hasta que el hombre aprendió a aprovechar el viento y el agua, y posteriormente el vapor y la electricidad. Poco a poco fueron mejorando las herramientas de civilización. La tejeduría, la alfarería, la domesticación de animales y la metalurgia fueron seguidas por una edad de escritura y de imprenta. Este párrafo es bien interesante. Bien, los conocimientos científicos. Todas las comodidades
materiales que nuestra civilización actualmente goza están basados en aplicaciones de conocimientos científicos. Los conocimientos elementales de las fuerzas de acción y reacción llevó a los hombres rojos a inventar el arco y la flecha. La comprensión de los pesos y esfuerzos físicos llevó al hombre a la utilización de animales de tracción que hicieron el trabajo por ellos. Pasó mucho tiempo para que la ciencia descubriera el poder de los vientos, el agua y posteriormente el vapor y la electricidad. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué más nos dicen acá? A ver, sí. Eh, Luego de la domesticación de animales para que se usaran pues en el campo, en la tracción del arado, poco a poco se mejoraron las herramientas y las máquinas de tejer, la alfarería y la metalurgia. ¿Ok? Y todo ello a todo ello le siguió la escritura y la imprenta. Eso fue muy importante. Um, Rita, nos lees los dos siguientes que son cortitos. Bien, el conocimiento es poder. Los inventos preceden siempre a una aceleración del desarrollo cultural a escala mundial. La ciencia y la invención han sido las más beneficiadas por la imprenta y la interacción de todas estas actividades culturales e inventivas ha acelerado enormemente el ritmo del avance cultural. Sigue. La ciencia enseña al hombre a hablar el nuevo lenguaje de las matemáticas y le exige pensar con rigurosa precisión. La ciencia estabiliza también la filosofía mediante la eliminación de errores y purifica la religión mediante la destrucción de supersticiones. Ok, esto es muy interesante. Miren, la ciencia es conocimiento y este conocimiento es el poder mediante el cual se inventan artefactos que hacen la vida más fácil y confortable. Pero al mismo tiempo es un poder que puede usarse para inventar armas que van a ser usadas en las guerras para destruir y matar a otros seres humanos. La investigación científica obliga al hombre a utilizar al máximo su capacidad intelectual, le obliga a pensar en forma precisa, le obliga a medir, a usar las matemáticas, a ser objetivo, a ser persistente, ¿no? Pero también le obliga a ser ético para que todo eso que él descubre, ¿no? En su investigación sea usado para fines pacíficos, para fines benéficos y no para la destrucción, ¿no? Bien, la ciencia también hace que el ser humano sea capaz de pensar, ¿no? Con la lógica y también en la filosofía, porque cuando uno descubre las leyes que rigen la naturaleza, uno piensa, ¿no? Aquí hay un orden, esto ha sido perfectamente bien diseñado, con un propósito, ¿no? Bien, y es así que la ciencia es capaz de explicar los fenómenos, liberar a la gente de supersticiones y también limpiar de las ideas religiosas, ¿no? Que muchas veces han tratado de detener el avance de la ciencia, ¿no? Acuérdense lo de Galileo. Muy bien, seguimos. Octavio Nolé, Marlene, damos la vuelta. Siguiente factor. Los recursos humanos. 4. Los recursos humanos. Sí. El esfuerzo de las personas es indispensable para propagar la civilización. En igualdad de condiciones, un pueblo numeroso dominará la civilización de una raza más pequeña. Por eso, la nación que nos multiplica hasta el punto necesario no alcanza la realización plena de su destino nacional. Sin embargo, llega a un punto a partir del cual el crecimiento adicional de la población es suicida. La multiplicación de los habitantes por encima de la proporción óptima normal, tierra-hombre, o bien supone una disminución del nivel de vida, o bien una expansión inmediata de los límites territoriales mediante penetración pacífica
o conquista militar, es decir, ocupación por la fuerza. Ok, ok, ok. Miren, aquí se está hablando de la población. Bien, la población, o sea, los recursos humanos de una civilización es un factor importantísimo, es el factor poblacional, ¿no? Los pueblos más numerosos dominan la civilización de otros pueblos con menos personas, ¿no? Eso lo podemos ver inclusive en la época actual. Por lo tanto, es necesario que la población se multiplique en una medida, digamos, justa y necesaria para alcanzar su objetivo nacional, dicen acá. ¿Ok? Entonces, si uno no crece como nación, vienen otras naciones a invadirlo y se pierde ese sentido nacional, ¿no? Está pasando eso en algunos países de Europa. Bien. Pero el crecimiento poblacional tiene un límite determinado, ¿no? Por una proporción que se llama la tierra-hombre, ¿no? Debe haber la proporción óptima tierra-hombre. Y cuando se sobrepasa esta proporción, cuando hay más hombre que tierra, ¿no? Hay pobreza o desborde de esa población extra, ya sea por emigración pacífica hacia otros sitios o por conquista militar de más territorio, ¿no? Hacia, hacia los vecinos, como ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia, ¿no? O sea, conquistas militares, toma de territorio por la fuerza. ¿Ok? Bien. Y pasamos al, creo que es el último Es párrafo. mi turno. Adelante, sí, Os Luis. sentís a veces horrorizados por los estragos de la guerra, pero deberíais reconocer la necesidad de generar un gran número de mortales para ofrecer así abundantes oportunidades al desarrollo social y moral. Sin embargo, esa fecundidad planetaria acarrea pronto el grave problema de la superpoblación. La mayor parte de los mundos habitados son pequeños. Urantia está en la media, quizás un poquito por debajo. La estabilización óptima de la población nacional mejora la cultura e impide la guerra. Sabia es la nación que sabe cuándo dejar de crecer. Dejar de crecer. A ver, léete este último párrafo y ya lo comentamos los dos. Sí. Pero el continente más rico en depósitos naturales y el más avanzado en equipamiento poco puede progresar si la inteligencia de sus gentes está en decadencia. El conocimiento se puede alcanzar mediante la educación, pero la sabiduría, que es indispensable para la verdadera cultura, solo la pueden adquirir por experiencia hombres y mujeres de inteligencia innata. Esas personas capaces de aprender de la experiencia se pueden convertir verdaderamente en sabios. Muy bien, muy bien. Miren, acá el revelador nos dice que debemos generar una gran descendencia, la cual es necesaria para el desarrollo social y el desarrollo moral. Pero hay que evitar el grave problema de la superpoblación. Nos dice que una población estable mejora la cultura e impide la guerra. Las naciones deben saber cuándo dejar de crecer. Bien. Y en el último párrafo nos dicen que aunque la tierra sea rica en recursos naturales, no garantiza el progreso si las personas que la habitan no tienen la capacidad e inteligencia adecuadas. Por más que se eduque a la gente, no surgirá la sabiduría necesaria para el progreso si no hay hombres y mujeres de inteligencia innata, ¿ya? Que sean capaces de aprender de la experiencia. ¿Ok? ¿Ok? O sea, no basta la educación, tiene que haber también gente que tenga las capacidades, ¿no? Para poder aplicar ese conocimiento. Interesante, ¿no? Bien, pasamos al quinto factor, la efectividad de los recursos materiales, que le toca a Renato. A mí me tocaría. Ani, perdona, estoy mal. Si ustedes saben el orden, miren, después de Anita viene Gloria, después Renato, después José Luis y después Rita, ¿ok? Y damos la vuelta. Vamos a dejarlo así programado, cosa que ustedes mismas entran sin que yo les tenga que decir equivocadamente a quién le toca.
Ya. Ok, sigan. Ok, 5. La efectividad de los recursos materiales. Muchas cosas dependen de una sabia utilización de los recursos naturales, del conocimiento científico, de los bienes de capital y de los potenciales humanos. El factor principal de la primera civilización fue la fuerza ejercida por sabios guías sociales. Al hombre primitivo le imponían literalmente la civilización sus contemporáneos superiores. Este mundo ha estado regido en gran medida por minorías superiores y bien organizadas. Y léete el siguiente cortito. La fuerza no da la razón, pero la fuerza sí da lugar a todo lo que ocurre y ha ocurrido en la historia. Hace muy poco que Urantia alcanzó el punto en el que la sociedad está dispuesta a debatir sobre la ética de la fuerza y de la razón. Ok. La efectividad de los recursos materiales. Aquí destacan la necesidad de la sabia utilización de los recursos naturales. ¿Ok? Los recursos naturales son un factor, el conocimiento científico son otro, y los bienes de capital y las personas, ¿no? Los llamados recursos humanos. Bien, la primera civilización, nos dice, fue producto de sabios guías sociales, quienes impusieron las normas de la convivencia civilizada y los seres humanos menor dotados tuvieron que acatarlas. Siempre ha sido así. El mundo está regido por minorías superiores y bien organizadas, lo cual no implica necesariamente que lo hagan por el bien común de las personas. También lo pueden hacer en beneficio propio. Y también lo se ha visto y probablemente se sigue dando esa situación. ¿Ok? A continuación se plantea el dilema entre la fuerza y la razón. El que ejerce la fuerza, ¿no? o tiene la mayor fuerza, no necesariamente tiene la razón, pero todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad ha sido por la fuerza. ¿Ok? Finalmente, el revelador asume que la humanidad de Urantia ha alcanzado el momento histórico en que estaría dispuesta a debatir sobre la ética de la fuerza y la razón. O sea, que estaría dispuesta a aceptar acuerdos motivados por la razón y no por la fuerza. Me pregunto yo, ¿no? En estos días vemos cómo se está ejerciendo la fuerza de la supremacía económica, ¿no? De un país para imponer cambios de actitud e incluso influir sobre las decisiones políticas de muchos otros países, ¿no? Es una forma nueva y poderosa de influencia, sin recurrir a la fuerza militar, ¿no? Yo creo que la guerra económica es más civilizada que la guerra convencional con armas destructivas y con muerte y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Pero eso es lo que estamos viendo actualmente, que se está aplicando fuerza de otra forma, ¿no? Ya no de tipo bélico o de tipo militar, ¿no? Bien, y siempre ha dominado el que tiene la fuerza. Y cuando hay un conflicto en donde hay uno fuerte y uno débil, generalmente le dan la razón al fuerte, porque es la única forma de detener el derramamiento de sangre, diría yo. Es algo un poco cruel, pero es así. Por eso hay que ser fuertes de alguna manera, ujú, para hacernos respetar. A ver, pasamos al siguiente factor. Octavio, querías opinar al respecto. Adelante. Hermanitos, gustan verlos. Es que no es que le den la razón, hermanitos, se imponen por la misma circunstancia del poderío, de diferencia de fuerza, pues políticamente tratan de aparentar, ¿no? Que se llega a una negociación o algo, pero no, realmente es una imposición. Lo estamos viviendo aquí en México. Por ejemplo, en el caso de ahorita con las drogas y todo eso, según dicen que son acuerdos, pero no, realmente es una imposición lo que nos están haciendo. No sé si ustedes tengan el contexto para no entrar en más detalle, pero nos tienen amarrados por todos lados. Económicamente no podemos hacer nada, militarmente tampoco podemos hacer nada. Somos una nación muy débil militarmente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues te toca doblar las manos y
y dejar que hagan lo que están haciendo ahorita. Pero eso no es un acuerdo, es una imposición. Nada más que el gobierno te lo hace ver como que es un acuerdo. Así es, tienes toda la razón. Son las, Como dicen, donde quiera. la fuerza no da la razón, pero por la fuerza se ha hecho todo. Todo, el más fuerte es el que ha marcado el camino, el que ha marcado el rumbo a seguir, ¿no? Y generalmente ha sido con la fuerza militar, pero ahora se está aplicando un nuevo tipo de fuerza, ¿no? La fuerza de la economía, ¿no? O sea, manejando hábilmente, ¿no? La presión económica está doblegando, ¿no? Eso es lo que está haciendo este señor. Ahora bien, algunas cosas yo podría decir que son para bien, pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, a ver si todo resulta bien, ¿no? Por ejemplo, esta negociación que se está haciendo para la paz de Ucrania y la Unión Soviética y Rusia. Bueno, a ver, pasamos al siguiente factor, si es que no hay más comentarios al respecto sobre la fuerza. Ok, le tocaría a ¿a quién le toca? Me toca, Rita, habías dicho que cada quien iba a tomar su lugar. Ok, ¿has leído, José Luis? Pero vos Ah, no has leído, José Luis. ¿José Luis ha leído? Yo voy No. detrás de Renato. Hace rato dio la lista. eh, Ah, yo entendí que iba detrás tuyo, pero bueno, Eh, claro, Sería dice este, Renato. Gloria, Renato, José Luis y Rita. claro, ¿ves? Ah. Entonces le toca a quién. entonces ¿Quién tocaría a leyó? Renato. Ah, Renato, ya ha leído Gloria, entonces le toca a Renato. La efectividad del idioma. La civilización depende del idioma para su propagación. Las lenguas vivas y en vías de crecimiento aseguran la expansión de ideas y planes civilizados. Durante las primeras edades se hicieron avances importantes en el idioma. Hoy hay una gran necesidad de nuevos desarrollos lingüísticos para facilitar la expresión del pensamiento que evoluciona. El idioma se originó en las asociaciones grupales y cada grupo local desarrolló su propio sistema de intercambio de palabras. El idioma evolucionó a partir de los gestos, los signos, los gritos, los sonidos imitativos, la entonación y el acento, hasta llegar a la vocalización de los alfabetos posteriores. El idioma es el mejor instrumento de pensar que posee el hombre y más útil, pero no pudo florecer hasta que grupos sociales consiguieron tener algo de tiempo libre. La tendencia a jugar con el idioma desarrolla palabras nuevas, las jergas. Si la mayoría adopta una jerga, el uso la convierte en idioma. El origen de los dialectos queda ilustrado por la costumbre de hablar en bebé dentro del grupo familiar. Muy bien. Miren, este factor es muy interesante. Al momento, perdón, de ser entregada la revelación, los años 30, ya había mucha gente que proclamaba un idioma universal. No sé si ustedes han oído hablar del Esperanto, ¿no? El Esperanto se inventó, se creó para ser el idioma universal, una lengua con los vocablos de todos los idiomas del mundo, ¿no? Como les digo, destinado a ser la lengua universal. Y el proyecto tuvo muchos simpatizantes. Se hizo una gramática, se hizo un diccionario, pero nunca fue viable. Aquí vemos en este afiche al inventor del Esperanto, ¿no? El que construyó este idioma se llamó Zamenhof, era un polaco, ¿no? Y esto fue en el año 1887. Bien, el Esperanto está vivo, es un idioma que se sigue hablando en China, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, por cierto, también en Francia y en Brasil. En Sudamérica, el idioma que más simpatiza con esto del Esperanto son los brasileros, ¿no? Este, y bueno, uno de los factores que impidió que
que prosperara el esperanto fue que cuando en la época de Hitler, que persiguieron a los judíos, bueno, Zamenhof era un polaco judío, ¿no? Y entonces, en esa época dominaba el mundo Hitler y se impidió la diseminación de este idioma, ¿no? Bueno, ahora ustedes saben, el idioma universal es el inglés, ¿no? Y quizás dentro de poco sea el mandarín, ya veremos. Me toca. Adelante, José Luis. La variedad de lenguas ha sido siempre el gran obstáculo a la difusión de la paz. La superación de los dialectos parece necesariamente a la propagación de la cultura en toda una raza. En un continente o en un mundo entero, un idioma universal promueve la paz, asegura la cultura y aumenta la felicidad. Incluso cuando las lenguas de un mundo se reducen a unas pocas, el hecho de que sus gentes más cultas las dominen influye poderosamente en la instauración de la paz y la prosperidad mundial. Y el último párrafo, por favor. Aunque Urantia ha progresado muy poco en el desarrollo de un idioma internacional, se han logrado muchas cosas gracias a los intercambios comerciales a nivel internacional. Todas esas relaciones internacionales deben fomentarse, ya sea en el campo del idioma, el comercio, el arte, la ciencia, el juego competitivo o la religión. Ok, bien, bien. Entonces el revelador nos dice que hoy en día hay una gran necesidad de nuevos desarrollos lingüísticos para facilitar la expresión del pensamiento que evoluciona. Bien, los idiomas han nacido de las asociaciones grupales a partir de gestos, signos, gritos, sonidos imitativos, la entonación y el acento hasta llegar a los alfabetos. El idioma es el mejor instrumento del pensamiento y solo pudo desarrollarse cuando el hombre tuvo algún tiempo libre, dice. El juego con las palabras desarrolla términos nuevos llamados las jergas, las cuales van pasando a formar parte de los idiomas. Los dialectos se originan en grupos familiares, dice, cuando tienden a hablar como bebés. No he entendido bien esto, pero así lo pone el revelador, ¿no? El dialecto técnicamente se define como una variante de una lengua o idioma determinado, ¿no? Eh, y ese dialecto no tiene diferencias radicales que impidan su entendimiento, ¿no? Con respecto a ese idioma del cual se ha originado, ¿no? Después nos dice, seguro muy acertadamente, que un idioma universal promueve la paz, asegura la cultura y aumenta la felicidad, o sea, permite que la gente se comunique, ¿no? Actualmente se puede considerar el inglés, como les decía, como idioma universal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos aprender mandarín o cantonés? Bien, quizás en el futuro. Bien, gracias a los intercambios comerciales se han fomentado las relaciones internacionales y deben seguir fomentándose también en el campo artístico, científico, del deporte y la religión. ¿Ok? Ok, pasamos al siguiente factor que le toca a Rita. 7. La efectividad de los dispositivos mecánicos. El progreso de la civilización está relacionado directamente con el desarrollo y la posesión de herramientas, máquinas y canales de distribución. Herramientas mejores, máquinas más ingeniosas y eficientes determinan la supervivencia de los grupos contrincantes en la arena de la civilización que progresa. Y el siguiente, por favor. En los primeros tiempos, la única energía aplicada al cultivo de la tierra era la fuerza humana. La sustitución de los hombres por bueyes solo se impuso tras largos conflictos porque generaba desempleo. Últimamente, las máquinas han empezado a desplazar al hombre y cada uno de esos avances contribuye directamente al progreso de la sociedad al liberar la energía humana para la realización de tareas más valiosas. Ok, ok, ok. Am,
Bien, este acápite de la efectividad de los dispositivos mecánicos se refiere al uso de herramientas, al uso de máquinas y obviamente también a sus canales de distribución. ¿No? Eh, si dos naciones compiten, la que tenga mejores herramientas y máquinas más ingeniosas y eficientes sobrevivirá, nos dice el revelador. Y cuando se entregó la revelación, el mundo estaba en plena revolución industrial, ¿no? Y había muchas protestas, pues la máquina estaba desplazando a las personas que hacían ese trabajo, dejándolas sin empleo. El revelador nos recuerda que cuando los bueyes empezaron a suplantar a los obreros en el trabajo agrícola, sucedió lo mismo, hubieron largos conflictos, ¿no? Pero uno no puede ir contra el progreso. Léete el último párrafo también para redondear esta idea de las máquinas y dispositivos mecánicos. La ciencia guiada por la sabiduría puede convertirse en la gran liberadora social del hombre. Una edad mecánica solo puede resultar desastrosa cuando el nivel intelectual de una nación es demasiado bajo para descubrir métodos inteligentes y técnicas sensatas de ajuste satisfactorio a las dificultades de transición provocadas por el desempleo masivo y repentino que acarrea la invención demasiado rápida de nuevos tipos de maquinaria ahorradora de trabajo. Ok, ok, ok. Entonces, pues les decía, no se puede ir contra el progreso, pues los hombres deben de liberar su energía en la realización de tareas más valiosas, como la imaginación y la invención, en vez de gastarlas en tareas monótonas y repetitivas. La ciencia crea las bases del desarrollo tecnológico, pero solo libera al hombre si se la aplica con sabiduría, o sea, cuando se usa el conocimiento científico, como les decía, para el bien de todos, no para la guerra. La invención de nueva maquinaria, dice, generará dificultades durante un periodo de transición, el cual deberá ser manejado de una forma sensata e inteligente. Ok. Pasamos al siguiente factor. Nuevamente, 8. Lenny. Sí. 8. El carácter de los portadores de la antorcha. La herencia social permite al hombre alzarse sobre los hombros de todos los que lo han precedido y han contribuido en algo a la suma de la cultura y del conocimiento. En esa tarea de pasar la antorcha cultural a la siguiente generación, la institución básica será siempre el hogar. Le sigue el juego y la vida social, con la escuela en última posición, pero igualmente indispensable en una sociedad compleja y bien organizada. Bien. ¿Quiénes son los portadores de la antorcha, no? Bien, la contribución de muchas personas a la cultura y el conocimiento a través de las generaciones constituye lo que se llama herencia social, la cual es transmitida en primer lugar de padres a hijos en el hogar, luego en la vida social y el esparcimiento y finalmente en la escuela. Sigue el siguiente párrafo también, Marle, por favor. O los dos últimos para terminar este acápite. Los insectos nacen plenamente educados y preparados para su vida muy limitada y puramente instintiva. El niño humano nace sin educar. Por eso el hombre que controla la formación educativa de la generación siguiente posee el poder de modificar considerablemente el curso evolutivo de la civilización. Las influencias que más contribuyen al fomento de la civilización y al avance de la cultura en el siglo XX son el notable aumento de los viajes por el mundo y las mejoras sin precedentes de los medios de comunicación. En cambio, la educación no ha mejorado al ritmo expansivo de la estructura social. Tampoco la apariencia moderna de la ética se ha desarrollado de manera acorde con el crecimiento más puramente científico e intelectual. Por otra parte, la civilización moderna se encuentra en un punto muerto en lo que respecta al desarrollo espiritual y a la salvaguardia de la institución del hogar. Estos dos párrafos son muy importantes. Bien, ya habíamos dicho que los padres
el círculo social y los educadores de las escuelas son los portadores de esa antorcha del progreso, ¿no? En una sociedad compleja y bien organizada. El ser humano, a diferencia de los insectos, por ejemplo, necesitan ser educados, ¿no? Y el que logra controlar la formación educativa de los jóvenes posee el poder, dice el revelador, de modificar el curso evolutivo de la civilización. Fíjense qué importante es esto. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, ¿no? Si en una sociedad se inculcan valores y o ideas progresistas en los jóvenes, como el patriotismo, los dogmas religiosos, el respeto por la vida, ¿no? Acá está metido el aborto, la eutanasia, qué sé yo, ¿no? La opción sexual, la contaminación ambiental, el cambio climático, la llamada justicia social, etcétera. Esos jóvenes tomarán un camino en su vida determinado por dichas ideologías y valores, ¿no? Lo cual conducirá a la sociedad a un ascenso o un retroceso, ¿ok? Y en este último párrafo, el revelador nos reafirma que la facilidad de realizar largos viajes por el mundo y los avances en los sistemas de comunicación son las influencias más importantes en la civilización del siglo XX. Sin embargo, ni la educación ni la ética han mejorado en la misma medida que el conocimiento científico e intelectual, ¿no? Y en el aspecto espiritual, así como en la salvaguarda de la institución del hogar, la civilización moderna se encuentra en un punto muerto. Es decir, no ha retrocedido ni tampoco ha avanzado como debería, ¿no? Bien, entonces reflexionen un poco en esto que ha sido, digamos, la pauta que han recibido la juventud actual, ¿no? Sobre cambio climático, sobre el respeto por la vida, estas ideologías que vamos a hablar más adelante en el siguiente documento. Hay muchos párrafos que invitan a la reflexión sobre una serie de fenómenos sociales que se están dando en este momento en el mundo, ¿no? Y que están ahora forzándose al cambio. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Esas ideas, entre comillas, progresistas que se ha inculcado a los jóvenes, ¿no? Bien. Y antes, por supuesto, también se inculcaban los dogmas religiosos, ¿no? El patriotismo. Ahora muy pocos jóvenes están dispuestos a ir a la guerra, a matar o que los maten, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero ahora es más difícil formar un ejército, ¿no? Bien, seguimos con el siguiente factor de los ideales raciales. 9. Los Bien. ideales raciales. Los ideales de una generación labran los canales del destino para la posteridad inmediata. La calidad de los portadores de la antorcha social determinará si la civilización avanza o retrocede. Los hogares y las iglesias y las escuelas de una generación predeterminan las tendencias de carácter de la generación siguiente. El impulso moral y espiritual de una raza o una nación determina en gran medida la velocidad cultural de esa civilización. A ver, léete el siguiente también. Los ideales elevan la fuente de la corriente social. Ninguna corriente puede estar nunca por encima de su fuente por muchos procedimientos de presión o de control direccional que se intenten aplicar. La fuerza impulsora de una civilización cultural, incluso de sus aspectos más materiales, reside en la consecución menos material de la sociedad. La inteligencia podrá controlar el mecanismo de la civilización. La sabiduría podrá dirigirlo. Pero la energía que eleva y hace avanzar realmente la cultura humana de un nivel de logro al siguiente es el idealismo espiritual. Bien, eso es importantísimo. Se refiere a los ideales raciales. O sea, este es un factor también de avance o retroceso de la civilización. Se refiere a una raza o nación cuyo impulso moral y espiritual determinará en gran medida la velocidad de su desarrollo. Y esos ideales dependen de la calidad de los portadores de la antorcha, de los líderes sociales que se encuentran en los hogares, en las iglesias y en las escuelas.
Pero por más que se traten de inculcar esos ideales y valores, no se logrará elevar la fuente de la corriente social si esa fuente no está bien arraigada en esa raza o nación. Otra idea importante que nos transmite el revelador es que solo el idealismo espiritual es lo que hace avanzar y eleva la cultura y la civilización a un nivel superior. O sea que los aspectos menos materiales son los que impulsan, ¿no? los más, son los que impulsan más a los aspectos materiales. Me- A ver, repito, los aspectos no materiales o menos materiales son los que impulsan más a los materiales, cuyos factores son controlados por la inteligencia y la sabiduría. ¿Ok? Finalmente nos resume las etapas de una civilización. Primero, luchar por la sobrevivencia, luego por un nivel de vida, lo que vivimos actualmente, y mañana será por la calidad del pensamiento. Me imagino que se refiere a unos pensamientos elevados y valores y significados que trasciendan nuestra existencia material y se proyecten a la escala cósmica. Bien, eso es lo que dice este último renglón. No sé si leíste esto también. No. Sí. Bueno, lo Al, leo yo. ok, al principio vivir era luchar por la existencia, hoy por un nivel de vida, mañana será por la calidad del pensamiento, la próxima meta terrenal de la existencia humana. Bien, o sea, me adelanté a comentar el último párrafo. Ok, pasamos al factor número 10, son 15. A ver si terminamos. Le 10. toca a Ani, ¿no? Tocaría a mí. La coordinación de los especialistas. La división inicial del trabajo y su corolario posterior de la especialización impulsaron enormemente el avance de la civilización. Ahora la civilización depende de la coordinación efectiva de los especialistas. La creciente expansión de la sociedad hace necesario encontrar algún método de aunar a los diversos especialistas. Ujú. Y este segundo párrafo. Los especialistas sociales, artísticos, técnicos e industriales se seguirán multiplicando y serán cada vez más hábiles y competentes. Esta diversificación de las aptitudes y las diferencias en su aplicación acabarán por debilitar y desintegrar la sociedad humana si no se desarrollan medios efectivos de coordinación y cooperación. Pero unas inteligencias también dotadas para la inventiva y la especialización deberían ser perfectamente capaces de idear métodos para controlar y regular todos los problemas derivados del rápido crecimiento de la invención y de la aceleración de la expansión cultural. Ok, ok. Bien, esta es la coordinación de los especialistas. Dice, el avance de la civilización da origen a nuevas ocupaciones o formas de trabajo, y estas a su vez generan especialistas cada vez más hábiles y competentes, cada vez más especializados, podríamos decir. La superespecialización tiende a desintegrar la sociedad, nos dice, por lo cual se hace necesaria una coordinación e integración cooperativa de todas las especialidades. Pero una inteligencia capaz de tanta inventiva debe ser también capaz de idear métodos para controlar y regular los problemas derivados del rápido crecimiento. Ok, seguimos. Glory. Siguiente factor. 11. Los mecanismos de búsqueda de empleo. La próxima edad de desarrollo social se caracteriza por una cooperación y coordinación mejor y más eficaz entre las crecientes especializaciones en vías de expansión. A medida que vaya aumentando la diversificación de la mano de obra, habrá que idear algún procedimiento para orientar a los individuos hacia un empleo adecuado. La maquinaria no es la única causa de desempleo entre los pueblos civilizados de Urantia. La complejidad económica y el aumento continuo de las especialidades industriales y profesionales acrecientan los problemas de ubicación en el mercado laboral. Sigue, por favor.
No basta con capacitar a los hombres para el trabajo. Una sociedad compleja debe proporcionar también métodos eficaces de encontrar trabajo. Antes de capacitar a los ciudadanos en sistemas muy especializados de ganarse la vida, habría que enseñarles uno o más métodos de trabajo común, oficios u ocupaciones a los que recurrir en caso de desempleo temporal en su trabajo especializado. Ninguna civilización puede sobrevivir al hecho de mantener durante mucho tiempo a grandes grupos de parados. Vivir a costa del tesoro público llega a deformar y desmoralizar a la larga incluso a los mejores ciudadanos. Hasta la caridad privada se vuelve nociva cuando sustenta a ciudadanos sanos durante mucho tiempo. Eso nos está pasando en México. Ujú. Bien, vamos a comentar estos dos párrafos que son un poquito largos. Nos hablan acá de los mecanismos de búsqueda de empleo, ¿no? Nos dicen que, bueno, las máquinas no son la única causa de desempleo. La complejidad económica y el aumento de las especialidades industriales y profesionales generan problemas de ubicación en el mercado laboral. La sociedad debe proporcionar métodos eficaces para encontrar trabajo y antes de especializarse en un campo particular, debemos capacitarnos para uno o más oficios, ¿no? u ocupaciones generales, ¿no? A los cuales recurrir en caso de desempleo temporal, ¿no? Y después nos dice que no es bueno estar desocupado y depender de la ayuda del tesoro público, ¿no? En los países adelantados, cuando una persona se queda sin trabajo, le dan una ayuda temporal, ¿no? Recibe un dinero. Y hay mucha gente que está acostumbrada a vivir de eso, ¿no? Pero eso es muy negativo, ¿no? O sea, depender de una ayuda del tesoro público o también de instituciones privadas de ayuda, ¿no? Desmoraliza al ciudadano, ¿no? Si se prolonga por mucho tiempo. ¿No? Las sociedades modernas, nos dice, altamente especializadas, ya no aceptan con agrado las viejas prácticas de estados comunales, esos socialismos, comunismos, ¿no? Ni feudales o dictatoriales impuestos por la fuerza para someter a los ciudadanos. Ok. A ver, el último párrafo nos lees, por favor. Es lo que un poco acabamos de decir. Tú misma, Glory. Sí, perdón. La voluntad de cooperar. Acá. Uno de los grandes No, obstáculos. arriba. El Perdón, una sociedad. Sí. Una sociedad altamente especializada no verá con buenos ojos las antiguas prácticas comunales y feudales de las gentes de antaño. Es verdad que muchos servicios comunes pueden ser socializados de forma aceptable y provechosa, pero los seres humanos muy capacitados y ultra especializados se rigen mejor mediante sistemas de cooperación inteligente. Una coordinación modernizada y una reglamentación fraternal generarán una cooperación más sólida y duradera que los viejos métodos primitivos del comunismo o las instituciones reguladoras dictatoriales basadas en la fuerza. Bien. Un poco les había adelantado esto, ¿no? Estados comunales, ¿no? Como socialistas o comunistas, ¿no? Tampoco los feudales, en donde había alguien que era el que, pues, el mandamás, el capataz, el cacique, ¿no? O en las dictaduras, donde se imponen las cosas por la fuerza y se persiguen a los que no están de acuerdo, ¿no? con el régimen, ¿no? Bien, nos dicen acá que algunos servicios públicos podrían ser socializados, ¿no? Como la educación y la salud, por ejemplo, ¿no? Pero no todo el aparato productivo, ¿no? Este, este tipo de sociedad puede manejarse mejor con alguna técnica de cooperación inteligente y mencionan una coordinación modernizada y la regulación fraternal. O sea, es decir, tratarnos como hermanos, con amor fraterno, ¿no? Dicen que esta regulación fraternal producirá una cooperación más duradera que el comunismo o las regulaciones dictatoriales, ¿no? Obviamente.
Entonces, pero esto está a un nivel muy, muy adelantado de la sociedad en la cual vivimos actualmente, ¿no les parece? Bien, Renato, nos lees el siguiente factor, voluntad de cooperar. La voluntad de cooperar. Uno de los grandes obstáculos para el progreso de la sociedad humana es el conflicto entre los intereses y el bienestar de los grupos humanos más grandes y socializados, y los de las asociaciones humanas más pequeñas y asociadas y asociales que adoptan siempre actitudes a la contra, por no mencionar a los individuos aislados de mentalidad antisocial. Ujú. Sí, sí, Ninguna civilización nacional se sostiene mucho tiempo a menos que sus métodos educativos y sus ideales religiosos inspiren un patriotismo inteligente y una lealtad nacional de altas miras. Cuando carecen de este patriotismo inteligente y esta solidaridad cultural, todas las naciones tienden a desintegrarse por obra de las envidias provincianas y los intereses locales. ¿Sigo? sí, termina con el último Para factor. que una civilización mundial perdure, los seres humanos tienen que aprender a vivir juntos en paz y en fraternidad. Sin una coordinación eficaz, la civilización industrial está amenazada por los riesgos de la ultra especialización, la monotonía, la estrechez de miras y la tendencia de la desconfianza y la envidia. Muy bien. Bien, aquí nos hablan de los grandes obstáculos que se generan por conflicto de intereses entre grupos grandes, más socializados, y las minorías contrarias a una socialización de la humanidad, por no mencionar a los individuos de conducta totalmente antisocial, ¿no? Bien, debe haber también una solidaridad y patriotismo nacional inteligente, nos dice el revelador, por encima de los celos y los intereses locales o regionales, los cuales no hacen más que desmembrar los estados. ¿Mm? Eh, Ustedes han oído hablar pues del regionalismo que hay en ciertos lugares de España o aquí mismo en Canadá, que la parte francesa quería separarse, en fin. Bien, entonces nos dicen que el sistema educativo y los ideales religiosos deben contribuir a este fin, o sea, un patriotismo inteligente, una solidaridad nacional inteligente, y que la civilización mundial perdurará cuando los seres humanos aprendan a vivir juntos en paz y fraternidad. ¿Cuánto nos falta para llegar a eso? La civilización industrial súper especializada deberá desarrollar, dice, una coordinación eficaz a fin de evitar los peligros de celos, desconfianza, monotonía y desinterés. Factor número 13, se lo damos a José Luis. 13. Un liderazgo sabio y efectivo. El espíritu de tirar el del carro con entusiasmo y eficacia es fundamental para el desarrollo de la civilización. Para levantar un gran peso, 10 hombres valen poco más que uno, a menos que lo levanten juntos a la vez. Este trabajo en equipo, esta cooperación social, depende del liderazgo. Las civilizaciones culturales del pasado y del presente se han basado en la cooperación inteligente de la ciudadanía con líderes sabios y progresivos, y la civilización seguirá dependiendo de un liderazgo sabio y vigoroso mientras dure la evolución del hombre hasta niveles más altos. Y creo que hay un par de renglones más. ¿Te puedes leer eso? Las altas civilizaciones son fruto de una correlación sagaz entre riqueza material, grandeza intelectual, valía moral, ingenio social y visión interior cósmica. Cósmica. Ok, miren ustedes. Un liderazgo sabio y efectivo. Se llama este acápite, ¿no? O sea, el trabajo en equipo, entusiasta y eficaz, depende de un buen liderazgo. Los líderes que han hecho progresar las sociedades siempre han sido sabios y progresistas. Y así tendrá que ser hasta que la sociedad alcance los niveles más altos.
Cuando hay visión cósmica, valía moral, grandeza intelectual, ingenio social y riqueza material, entonces tenemos una alta civilización, una civilización avanzada. Número 14, ya estamos terminando. Los cambios sociales. Rita, por favor. Sí. 14. Los cambios sociales. La sociedad no es una institución divina, sino un fenómeno de la evolución progresiva. El avance de una civilización se ve siempre retrasado cuando sus líderes tardan en introducir en la organización social los cambios esenciales para mantener el ritmo de los desarrollos científicos de esa edad. Esto no quiere decir que haya que desdeñar las cosas solo por ser viejas, ni abrazar incondicionalmente las ideas solo por ser nuevas y originales. ¿Sigo? Sí, por El favor. hombre no debe tener miedo a experimentar con los mecanismos de la sociedad. Sin embargo, esas aventuras de adaptación cultural deben estar siempre controladas por quienes conocen a fondo la historia de la evolución social. Y esos innovadores deben estar siempre asesorados por la sabiduría de personas con experiencia práctica en los campos de los experimentos sociales o económicos proyectados. No se debe intentar ningún gran cambio social o económico repentino. El tiempo es esencial para todo tipo de ajustes humano, físico, social o económico. Solo los ajustes morales y espirituales se pueden hacer de improviso, e incluso estos requieren tiempo para el pleno desarrollo de sus repercusiones sociales y materiales. Los ideales de la raza son el mejor seguro y el principal apoyo durante los periodos críticos de tránsito de la civilización de un nivel a otro. Ok, gracias Rita. Miren, las sociedades evolucionan en el tiempo y no deben haber cambios bruscos, nos dicen. Todo ajuste humano, físico, social o económico, requiere de un periodo de tiempo y solo se pueden producir cambios repentinos en los ajustes morales, dice espiritual. O sea, la persona sí puede cambiar repentinamente, pero no la sociedad. Después de que cambian las personas, cambia la sociedad. Bien, inclusive estos cambios, estos ajustes morales y espirituales, ¿no? Tienen repercusiones sociales y materiales que sí requieren un periodo de tiempo. Ujú. Ok, después nos dicen que los líderes deben introducir los cambios esenciales para el progreso social en base a los adelantos científicos de la época, sin descartar lo bueno de épocas anteriores. Y para asegurar el éxito de esos cambios deberán asesorarse con personas expertas, con experiencia práctica en la historia de la evolución social, ¿no? Esas personas que puedan prever las repercusiones sociales y económicas de los cambios que se quieren introducir. Bien. A ver, ¿qué más nos dicen acá? Entonces hay que tener una idea clara de los ideales por alcanzar y es mejor, el mejor seguro y principal apoyo para mantenerse firme en los periodos de incertidumbre y las crisis que puedan surgir durante la transición de un nivel a otro superior. Bien, entonces son los ideales, el mejor seguro y principal apoyo. Muy bien, pasamos al último factor. Marlene. 15. La prevención de colapsos durante la transición. La sociedad es fruto de una larga sucesión de edades y ensayos y error. Es lo que ha sobrevivido a los ajustes y reajustes selectivos que caracterizaron las etapas sucesivas del ascenso multisecular de la humanidad, desde niveles animales hasta niveles humanos de estatus planetario. El gran peligro de toda civilización, en cualquier momento,
es la amenaza de colapso durante la transición entre los métodos establecidos del pasado y los procedimientos nuevos y mejores, pero aún por experimentar del futuro. El liderazgo es vital para el progreso. La sabiduría, la comprensión clara y la previsión son indispensables para la pervivencia de las naciones. La civilización nunca está realmente en peligro hasta que empiezan a faltarle líderes capaces y el porcentaje de esos líderes sabios no ha superado nunca el 1% de la población. Ya, miren ustedes. En cualquier momento de la evolución de una civilización existe el peligro de colapso. ¿Ya? El transitar desde una situación de aparente estabilidad en donde se aplican los métodos tradicionales ya conocidos a una situación nueva, aparentemente incierta, en donde se pondrán en práctica nuevos paradigmas destinados a hacer avanzar la sociedad hacia niveles superiores de desarrollo, ¿no? Genera un riesgo de colapso, ¿no? Y aquí el liderazgo es vital para que estos cambios tengan éxito. Es necesario un líder con sabiduría y comprensión clara y previsión. Y los líderes sabios, nos dicen, no superan el 1% de la población. Eh, Voy- Ani, nos lees los dos últimos, creo que quedan. Pensaba que era yo. Ah, eh, Después de Marlene, soy yo. Marlene, Mayra, perdón, sí. Por Tienes- estos peldaños de la escala evolutiva, subió la civilización hasta alcanzar el nivel donde se pudieron iniciar las poderosas influencias que han culminado en la cultura en rápida expansión del siglo XX. Y solo mediante la observancia de estos principios fundamentales puede el hombre de hoy esperar mantener sus civilizaciones al tiempo que asegura su desarrollo continuo y su supervivencia cierta. sigue. Esta es la esencia de la larguísima lucha de los pueblos del planeta por establecer la civilización desde los tiempos de Adán. La cultura de hoy en día es el resultado neto de esta ardua evolución. Antes del descubrimiento de la imprenta, el progreso era relativamente lento, porque una generación no podía beneficiarse tan pronto de los logros de las anteriores. Pero ahora la sociedad humana se lanza hacia adelante, impulsada por la fuerza acumulada de todas esas edades de lucha de la civilización, patrocinado por un arcángel de Nevadón. Muchas gracias. Miren ustedes, eh, nuestra civilización nos dice, ha pasado eh, por todos esos peldaños hasta alcanzar el nivel logrado en el siglo XX. O sea, esto que acabamos de leer, estos 15 factores, ¿no? Eh, y esta es la esencia de la larga lucha de los pueblos desde los tiempos de Adán. El primer gran invento después de la escritura y los libros, el gran impulsor del conocimiento, fue la imprenta, que permitió la difusión de, bueno, noticias a través de los diarios o la producción bibliográfica a gran escala, ¿no? Luego, los medios de comunicación orales, como la radio y la televisión. Ya existía esto cuando llegó la revelación. Y luego, ahora, pues que vivimos la era de las comunicaciones globales, ¿no? Actualmente el Internet, una ventana al conocimiento, la información y la cultura en general. Vivimos esa era y cada vez es más fácil el acceso a la información, pero no todo es positivo y beneficioso. Ya saben ustedes, hay gran cantidad de desinformación, ¿no? Y podría decir que hay mucha basura informática, ¿no? Que está ahí para confundir, para desorientar, ¿no? Esto representa para mí un gran peligro para los jóvenes que eh, están creciendo, están desarrollándose en unos hogares
que no están bien constituidos, donde haya una guía moral adecuada, que se les haya inculcado valores éticos, que tengan ya un cierto desarrollo espiritual. Yo creo que ese es el gran reto de los tiempos actuales. Y el libro de Urantia, la quinta revelación, ha llegado para rescatar nuestra civilización en estos tiempos de corrección que llamo yo y de iluminación de las mentes humanas que viven en la confusión y las tinieblas que nos dejó la rebelión planetaria. Bien, queridos amigos, con esto terminamos este documento y hasta ahí llegamos por ahora. Sí, José Luis, ¿querías agregar algo o comentar algo? Sí, perdónenme todas las personalidades que están. Lo que acabamos de ver, los comentarios de Octavio, mi paisano de allá de Acapulco, y de Gloria, que también es mexicana, no sé, dijo de Sonora, creo que vive por allá, muy cerca de Arizona. Eh, y con lo que comentas tú de la civilización y como conclusión, mi contexto es que yo creo que no quiero equivocarme porque tengo fe, pero lo que es el humanismo mexicano que inició López Obrador y que en este momento está siguiendo Claudia Sheinbaum, es una situación diferente a, estoy hablando desde 1960 y desde que tengo uso de razón, marcó la presidencia la derecha. Y ahora que llegó este humanismo mexicano, que no se encuentra ni de izquierda ni de derecha, sino que se denomina humanismo mexicano, la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum con respecto a lo que dijo hace rato Octavio, de lo que las represivas situaciones o comentarios que hace nuestro vecino del norte, ha sido muy inteligente para poder sobrellevar Claudia Sheinbaum ante pues las agresiones verbales, ¿no? Las amenazas de aranceles y de llamar a los grupos, a los carteles como terroristas. Y de alguna forma lo que está haciendo Trump es limpiar su casa. Pero a lo que yo voy es que el humanismo que creó López Obrador, el que está siguiendo Claudia, yo como que estoy viendo un punto de arranque, un punto de inicio a lo que se está hablando aquí en la revelación. Yo entiendo perfectamente a Octavio y entiendo perfectamente a Gloria de que se sientan hasta cierto punto mm, pues deprimidos, podría decirse así, o defraudados del presidente o ahorita la presidente o la presidenta. Pero yo creo que si no tenemos fe en nuestros líderes, porque también habla de que llega a haber líderes que no tienen un valor constituido plenamente, y hablando de un líder tras otro, de los que acabo de mencionar, yo tengo fe en que sea el humanismo mexicano y que no sea ni el comunismo ni el capitalismo, sino algo central en donde sí se está enfocando a ayudar a los jóvenes espiritualmente, a los jóvenes que anteriormente aquí en México se les decía ninis, que ni trabajaban ni estudiaban, ahora se les apoya para que se les dé un cierto oficio. Sí, todavía tenemos un montón de problemas con respecto a que los jóvenes no entienden perfectamente y aparte los medios de comunicación a lo que se refiere, las mentiras, todo esa ceborrea que pone la derecha en las televisoras, en los noticieros, hacen una confusión plena de que no estamos avanzando como deberíamos avanzar, pero ya se ha iniciado un cambio a través de ser más como un idealismo espiritual del que habla la revelación. Es un comentario que les quería yo hacer. Gracias, José Luis. Todos los comentarios son bienvenidos. Bien, ¿alguien más quisiera opinar sobre este documento polémico sobre el desarrollo de la civilización actual? O sea, todavía estamos en desarrollo y nos falta desarrollar muchísimo más, sobre todo en valores, y que los jóvenes, pues,
se acerquen un poco más a, a estas verdades reveladas, ¿no? Para tener una idea clara de la razón por la cual estamos en este mundo, ¿m? Para hacerlo un poquito mejor, ¿no? Ya sea, bueno, desde la posición que estemos, ¿no? Si una persona ocupa un cargo de una jerarquía, ¿no? En un gobierno, debe pensar en eso, en el bien común, debe estar guiada por valores y significados espirituales. ¿M? Bien, y así la sociedad va a avanzar y todos van a estar mejor. Octavio, adelante. Sí, eso es lo principal, lo que usted acaba de comentar, que se necesita espiritualizar a todos, ¿no? Para que a la medida que esa espiritualidad sea ejercida parece que en la mayoría de los habitantes de todo el planeta, si se puede decir así, pues las cosas van a empezar a cambiar para bien. Por eso la importancia de la revelación, ¿no? De que todos puedan conocer esta información para que todo toque su corazón y podamos empezar a cambiar. Mientras tanto, pues no podemos. Podrá haber buenos planes, podrá haber intentos, ¿no? Y a lo mejor en algunos lugares, como dijo el hermanito, sí están funcionando, pero hay otros lados en que no están funcionando. Entonces, ese es el problema, ¿no? De los seres humanos, que hay lugares donde sí, a lo mejor se aplica y las cosas se están haciendo bien, pero hay lugares donde todo es bien manejado de mala manera. Por ejemplo, aquí hay un programa de jóvenes que se ayudan para que trabajen en las empresas, entre comillas, el gobierno paga, pero llegan los promotores que dan los programas y te dicen, ¿sabes qué? Van a venir 5 jóvenes y nos vamos a dividir el dinero. Un tercio me lo quedo yo, otro tercio te lo vas a quedar tú y el otro tercio lo va a cobrar el joven, pero no va a venir a trabajar, nada más vas a decir que está trabajando. Eso es en un caso. Y así como hay otras cosas que pues, en teoría y en papel se ve bien, pero en la práctica no. Pero bueno, puede haber lugares donde sí se están haciendo bien las cosas. Gracias y gusto saludarlos. Gracias, Octavio. Así es. Qué importante, ¿no? Es la parte espiritual. Simplemente tener fe, creer en un creador que nos hizo a todos y por lo tanto, si creemos en la paternidad de Dios, creemos en la hermandad entre todos los seres humanos y debemos tratarnos como hermanos. Y ese simple mensaje que trajo Jesús, no lo creo, no se difunde con mucha fuerza por las iglesias. Y por eso ha llegado esta revelación para reafirmar eso. Ese es el mensaje, ¿no? La paternidad de Dios y la hermandad entre todos nosotros. Si pensamos de esa forma, entonces no nos van a hacer daño o el egoísmo. El que no cree en eso simplemente piensa que esta es la única vida que va a vivir, si hay reencarnación o eso, bueno, eso es otra cosa. Pero aquí aprovechar todo lo posible porque esta es la única vida, ¿no? Si no tienes una mente que trascienda esta existencia material inicial, entonces vas a actuar de esa forma, muy egoísta, todo para ti, todo, agarrar y disfrutar lo más que se pueda, ¿no? Esa es la actitud de muchas personas que, que pueden ser personas éticas hasta cierto punto, pero que al no tener fe, al no tener, digamos, no creer en un padre creador, tienen esa actitud así ante la vida, ¿no? Un poco egoísta. En fin, esperemos que eso vaya cambiando y nosotros pongamos nuestro granito de arena para que eso se lleve a cabo. Ujú. Queridos amigos, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Y el próximo miércoles vamos a empezar un documento increíble sobre el matrimonio. Vamos a hablar del matrimonio y todo lo que debemos saber, ¿no? Por revelación, ¿ok? Entonces a todos ustedes les agradezco y les deseo un bendecido fin de semana. Que estén bien, los quiero mucho.
Hasta el próximo miércoles. Gracias, Dios Pepe. les bendiga a todos. Muchas bendiciones para Bendiga, todos. Chao, chao. chao.